La economía de China tiene retos importantes, pero empezamos a ver algo interesante. ¿Está China saliendo del patrón del dólar y disparando su posición en oro? Claramente, las compras de oro por parte de China están aumentando de manera muy significativa. Y aquí hay varios elementos a tener en cuenta. El primero, es verdad que, como veis en este gráfico, las reservas de oro con respecto al total de las reservas de China son todavía relativamente pequeñas. Ahí lo podéis ver en este gráfico, en el que lo que se muestra es que es un 4,3% esas reservas, pero están aumentando. ¿Y el objetivo cuál es? Reducir el porcentaje de lo que significa reservas que son dólares. Es decir, está intentando reducir exposición al dólar y aumentar exposición al oro. ¿Qué es lo que puede temer China al hacer esto? Claramente que haya una devaluación o un empeoramiento significativo de la situación con el dólar. Lo que probablemente está haciendo China es diversificar para intentar evitar un riesgo de que la Reserva Federal, teniendo la mano más grande en la apuesta junto con China de la hegemonía a nivel económico, pueda utilizar precisamente el hecho de que un amplio porcentaje de las reservas de China están en dólares para debilitar a China. Es decir, no sé si lo entendéis, lo que quiero decir es que para la Reserva Federal, que China tenga unas altas reservas de dólares es su talón de Aquiles, porque significa que es muy dependiente de los dólares. De ahí que sea lo que estamos viendo un aumento de las reservas de oro de China, que aunque todavía parecen pequeñas, vamos al siguiente gráfico, que nos va a explicar lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que se han disparado no solamente en términos absolutos, como aquí podéis ver, más que duplicado las reservas de oro de China, sino que además el objetivo es continuar aumentándolas. Es decir, China está intentando retornar a una especie de patrón oro y a la vez reducir su exposición al dólar, porque se han dado cuenta en la época de las subidas de tipos que la Reserva Federal puede utilizar ese talón de Aquiles de la economía china, que es precisamente la interdependencia. Es decir, muchas veces se dice, China tiene una enorme cantidad de reservas en dólares y eso significa que China tiene el poder sobre Estados Unidos. Ojo, que Estados Unidos tiene la convicción de que el talón de Aquiles de China es precisamente su dependencia del dólar. ¿Por qué? Porque las reservas que tiene de dólares son menores a sus compromisos de pago. Es decir, aquí lo que vemos es que hay una polarización y por lo tanto lo que hace China es reducir su dependencia. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo que muestra es que China va a ser en el año 2024 la única economía en las últimas 3 décadas que, con un enorme reto en el sector inmobiliario, va a crecer entre un 4,5 y un 5%. No está mal, porque recordemos, todas las economías que se han visto con un reto tan significativo y con un pinchazo tan fuerte en el sector inmobiliario en los países desarrollados de los últimos 30 años, lo que han visto ha sido una caída del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, la economía china empieza a mostrar que es capaz de diversificarse. Eso no significa que vaya a crecer al 7 o al 8%, pero que va a crecer al 4,5 al 5% en ese entorno. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que muestra es que el gobierno de China ha tomado una serie de medidas para facilitar la recuperación del sector inmobiliario, para reducir ese problema inmobiliario que se ha generado. Son medidas fundamentalmente de facilitar el crédito para las familias, fundamentalmente. Y lo que vemos aquí es, según Bloomberg Economics, el impacto que puede generar en el crecimiento. Si es un escenario de un estímulo de 4 billones de yuanes, pues tendría un impacto cercano al 0,2%. Pero ojo,
es que estamos hablando de un impacto cercano al 2% en el año 2025, es decir, un impacto muy fuerte de fortalecimiento del crecimiento. Y además lo importante es que estas medidas las defiendo por lo siguiente, porque son medidas de facilitar el crédito, no son medidas de disfrazar los desequilibrios con gasto público. ¿Veis la diferencia? Yo creo que esto es importante. ¿Eso significa que estas estimaciones de Bloomberg Economics sean correctas? Pues no necesariamente, pero sí que hay una serie de escenarios que pueden fortalecer el crecimiento de China. Vamos al siguiente gráfico a ver qué nos cuenta. Mira, en este gráfico lo que muestra es por qué es importante tomar medidas que faciliten el crédito en China. Atención, aquí lo veis. En este gráfico podéis ver perfectamente cómo ha habido una caída muy significativa del crédito en China. Por lo tanto, dar opciones para mejorar el crédito a empresas y familias es uno de los factores clave, que funciona bastante mejor que llevar a cabo esos enormes planes de estímulo de gasto público que luego lo que dejan es un problema como el que se ha encontrado la propia China. Si lo pensáis, lo que está haciendo China ahora mismo es abandonar las ideas del keynesianismo en una gran parte y fortalecer su posición en cuanto a reservas de oro y fortalecer su posición de crecimiento vía políticas de oferta y no políticas de demanda. Qué curioso. De nuevo, la demostración de que el keynesianismo no funciona. Seguid defendiendo la libertad.